Dos tipos de justicia. Introducción. Un hombre y su pastor habían estado pescando toda la tarde. Esa noche, al sentarse los dos amigos delante de su fogata, el hombre se dirigió a su pastor y le dijo: «La vida no ha sido lo que yo soñé que fuera. Aún me queda por alcanzar la meta que establecí en mi corazón cuando era joven. Nunca he hablado de esto con nadie, pero hoy te lo voy a contar. Siempre he sido una persona religiosa. He sido maestro de la Biblia, también supervisor de la escuela dominical, y he sido educador desde que dejé la universidad. Pero todos estos años he mantenido un secreto. Dios nunca ha sido real para mí. He leído los evangelios, incluso he enseñado sobre ellos, pero durante todo este tiempo siempre tuve la conciencia de que aún no había llegado. El sermón que diste la otra noche me reveló lo que necesitaba. Cuando yo estaba empezando, nunca nos enseñaron sobre la vida eterna. Todo se trataba de convertirse y formar parte de la iglesia. Nos enseñaban muy poco sobre la justificación y cuando lo hacían, siempre era desde un punto de vista teológico y carecía totalmente de realidad. Cuando finalmente entendí que se podía recibir vida eterna, la naturaleza misma de Dios, supe que la justicia era real. En un abrir y cerrar de ojos, toda mi teología y mis teorías se desvanecieron. Y por primera vez me vi como realmente era a los ojos de Dios. Nunca había honrado lo que Dios ha hecho en Cristo. Nunca había sabido lo que Cristo había hecho por mí. Durante todos estos años, yo era una nueva criatura. Tenía la vida y la naturaleza de Dios, pero nunca me atreví a decir, soy la justicia de Dios. Nunca confesé algo así. Y nunca me atreví a creer que tal cosa fuera posible hasta que muriese. La conciencia de pecado me ha mantenido en esclavitud todos estos años. Siempre que alguien predicaba en contra del pecado, yo respondía, ese soy yo. Experimenté el pecado, luché contra el pecado, sufrí sus efectos, pero no sabía que, si cometía pecado, tenía un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. No sabía que cuando fui recreado, me convertí en la justicia de Dios. Te agradezco lo que me has dicho. Dos tipos de justicia. Capítulo 1. El porqué. El impulso que hace que un hombre sea un borracho y otro un filósofo. La agitación que llena la taberna y el casino de juegos. El salón de baile y las películas y todos los demás lugares de ocio. Es la búsqueda desesperada de realidad que comprende el corazón. Es la búsqueda universal de los tiempos, la búsqueda del espíritu de su santo grial. Nadie lo encuentra hasta que contacta con el hombre, Jesucristo, y le corona como el Señor de su vida. En ese momento termina su búsqueda. Puede que uno no sea consciente de qué es exactamente lo que le ha sucedido, pero sabe que los placeres que una vez buscó han perdido su sabor y atracción. No sabía que su hambre era espiritual, que era una búsqueda de algo que solo Dios podía proporcionar. Ninguna persona alcanza el lugar de reposo en el espíritu hasta que no establece ese contacto. El hombre es un ser espiritual, tiene un alma y vive en su cuerpo. El hombre verdadero nunca puede estar permanentemente satisfecho con las cosas de los sentidos. Sin lugar a duda, el niño o la niña que encuentra a Cristo en su adolescencia es menos probable que lleve una vida alocada o que busque desesperadamente los peligrosos placeres del mundo, porque ahora tiene algo que responde a ese clamor. Este libro es un estudio, ofrece una solución para el problema del espíritu. Le invito a leerlo con atención. En él creo que he encontrado la fuente del gozo eterno. El hombre antes de ser salvo, el hombre que no llega a entender la justicia, no tiene cómo acercarse a Dios. El sentido de condenación le ha causado un complejo de inferioridad que le hace ser cobarde. Le roba la fe en Dios y en la palabra de Dios. Está consciente que el pecado le mantiene atado. Siente que no tiene derecho a acercarse a Dios. Sabe que no es lo suficientemente bueno para orar o para que sus oraciones sean respondidas. Si ora, es una oración de desesperación. Esta difícil situación le ha llevado a la filosofía.
Ya no podía seguir alejado del tema de Dios y la religión. Como un hambriento no puede estar alejado de la comida, pero su sentido de culpa, inferioridad, fracaso y debilidad le hace razonar, y ese razonamiento es lo que llamamos filosofía. Por este motivo, George Hegel eliminó completamente a Dios como un ser espiritual de su filosofía. Para él, Dios era una gran mente sin ningún centro cerebral en su personalidad. En su filosofía también eliminó a Satanás. Si no existe Satanás, no puede haber pecado. Si no hay pecado, no hay conciencia de pecado. Como consecuencia, no hay cielo, porque no hay vida después de la muerte. Tras la muerte, el hombre simplemente flota en una mente universal y es absorbido por ella. No hay resurrección del cuerpo ni juicio. El hombre simplemente se desintegra y se convierte en parte del gran agujero. Este no es sino el sueño de un hombre que no pudo encontrar a Dios con sus sentidos. Puede ver por qué, en parte, de la ciencia cristiana creció como consecuencia de la filosofía de Hegel. Si no existe Satanás, no hay enfermedad ni muerte. Sin embargo, todos morimos. Este es el conocimiento sensorial que busca la libertad que solo Dios puede dar al hombre. El hombre tiene una conciencia de pecado muy desarrollada, un complejo de inferioridad espiritual, un sentido de que no es digno, que le domina, está gobernado por la duda. Lo único que tiene es conocimiento sensorial, un disparate que es incapaz de encontrar o conocer a Dios. Este es el estado del hombre antes de ser salvo. Capítulo 2. ¿Por qué hemos fallado? La Iglesia ha sido eficaz a la hora de hacer ver al hombre su necesidad de justicia y su debilidad e incapacidad de agradar a Dios. Ha sido estridente en su denuncia del pecado en la vida del creyente. Ha predicado contra la incredulidad y la conformidad al mundo y la falta de fe. Pero tristemente le ha faltado saber establecer la verdad de quiénes somos en Cristo o cómo la justicia y la fe están disponibles. La mayoría de nuestros signos hablan de la redención como algo para después de la muerte, a menudo que proclaman: vamos a tener reposo cuando lleguemos al cielo, vamos a tener victoria cuando lleguemos al cielo, vamos a ser vencedores cuando lleguemos al cielo, vamos a tener paz con Dios cuando lleguemos al cielo. No habrá más fracaso cuando lleguemos al cielo. A este lado del cielo, sin embargo, no hay nada más que fracaso, desgracia, decepción y debilidad. La Escritura nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. ¿Cuándo hemos de estar completos? ¿En esta vida o en la siguiente? Romanos 8:37 nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo hemos de ser más que vencedores? ¿Es después de la muerte, cuando dejemos este velo de lágrimas? Filipenses 4:13 promete: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo podremos hacer todas las cosas? ¿Es después de terminar la carrera y estando con Él en el nuevo cielo y la nueva tierra? Romanos 8:1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo hemos de vivir sin condenación? Sin embargo, con demasiada frecuencia, no oímos otra cosa que condenación cuando se predica. Se hace muy poca distinción entre santo y pecador. ¿Cuándo se convierte Romanos 5:1 en una realidad? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son muchos los ministros que no predican la paz de Dios en el presente. Siempre se nos promete en un tiempo futuro. ¿Cuándo hemos de encontrar este algo glorioso llamado paz? ¿Cuándo es Jesús hecho sabiduría, justificación, santificación y redención? Primera de Corintios 1:30. ¿Tiene que suceder después de la muerte o está disponible ahora para nosotros? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Sabemos que la primera parte de este versículo es cierta, pero ¿es cierta también la segunda parte?
¿Podemos ser hechos justicia en esta vida presente o solo después de la muerte? ¿Es esta justicia simplemente algo que nos aguarda o realmente somos la justicia de Dios en Cristo? ¿Es esta redención metafísica o es una realidad? Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, Judas 1:24. ¿Podemos confiar en que seremos presentados sin mancha? ¿Es la presencia que se menciona aquí una presencia acompañada de una gran alegría para después de la muerte o es para el presente? Para mí, está claro que hemos de vivir y caminar en la presencia de Dios ahora. Si Jesús no nos puede presentar ante la presencia de Dios con gran alegría ahora, es seguro que no podrá presentarnos tampoco después de morir. Creo que lo que la Biblia dice sobre nosotros es totalmente cierto, que Dios mismo es nuestra justicia en este momento y que somos la justicia de Dios en Cristo. Estoy convencido de que somos copartícipes de la naturaleza divina y que no hay condenación para los que andamos en luz, como Él está en luz. Primera de Juan 1:7. Además, si después de nacer de nuevo seguimos siendo gobernados por la naturaleza caída, la naturaleza de pecado que entró en Adán en la caída, entonces nuestro nuevo nacimiento es un fracaso total. Parece que Dios puede darnos vida eterna y perdonarnos cuando pecamos, pero no es capaz de darnos dominio sobre nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Esto es un absurdo. No es cierto. Esto no es la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:17 al 18. Un hombre no puede estar en Cristo y ser gobernado por la naturaleza del diablo en él. O está en la familia de Dios o en la familia de Satanás. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primera de Juan 3:10. No puede haber un verdadero desarrollo de fe ni una vida cristiana fuerte y victoriosa con este mezclado concepto. O somos nuevas criaturas o no lo somos. O hemos pasado de muerte a vida o no hemos pasado. Cuando el apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Romanos 6:14, quiere decir exactamente lo que dice. Si usted vive una vida de debilidad y derrota, es porque no sabe quién es usted en Cristo. La necesidad suprema de la iglesia en este tiempo es saber cómo nos ve el Padre y lo que Él considera que somos. Lea los siguientes versículos con detenimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:21 al 22. Esto ya se ha realizado en Cristo. Usted está ante Él completo en Cristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. En la mente de la mayoría de las personas, esto se refiere a la vida después de la muerte, pero eso no es acertado. Somos presentados sin mancha ni arruga ahora. ¿Cree que un creyente lleno de vida de pecado podría estar en Cristo y estar ante Él sin mancha ni arruga? Si Él no puede transformar nuestra naturaleza pecaminosa cuando somos nacidos de nuevo, si los méritos de la sangre no pueden acabar con ella, entonces, ¿cuándo podremos ser justificados? No cuando morimos, porque Satanás es el autor de la muerte. Declaro delante de los ángeles del cielo, ante los demonios y todas las huestes del infierno,
que la obra redentora de Dios no necesita ayuda de Satanás para hacernos completos en la presencia de Dios. Capítulo 3. La revelación de la justicia. Entendemos que justicia significa la capacidad de estar en la presencia de Dios Padre, sin tener un sentimiento de culpa o inferioridad. El deseo de eliminar la conciencia de pecado ha sido la búsqueda de los siglos. Ha dado a luz a las principales religiones del mundo. Mary Baker Eddy, fundadora del movimiento de la ciencia cristiana, usando las creencias de Hegel, declaró abiertamente que Dios no es una persona y que Satanás no es una persona. Por tanto, si no hay Dios ni diablo, no puede haber pecado. Si no hay pecado, no puede haber juicio del pecado. Y si no hubiera juicio de pecado, ni temor al juicio, entonces no habría conciencia de pecado. Levantarse y declarar que la marea no va a crecer no impide que la marea crezca. De igual forma, la declaración de un filósofo que no hay Dios no impide que Él sea Dios. Dios existe, Satanás existe, el pecado existe, pero Dios ha tratado con el problema del pecado en su Hijo. Él ha desechado el pecado por medio del sacrificio de ese Hijo. Él ha hecho posible en términos legales el que el hombre, que está espiritualmente muerto y en unión con Satanás, se convierta en una nueva criatura al recibir la naturaleza y la vida de Dios. Véase Romanos 6, 3 al 8. Esta vida y naturaleza de Dios es la justicia. Por consiguiente, el hombre que ha recibido la naturaleza de Dios se ha convertido automáticamente en la justicia de Dios en Cristo. Puede que él no lo sepa, puede que no se aproveche de ello, pero aún así sigue siendo cierto. El dominio de la conciencia de pecado sobre la Iglesia ha sido alimentado, desarrollado y hecho una realidad a través de ministros que han predicado del pecado en lugar de predicar de Cristo y de la nueva creación. La conciencia de pecado llegó con la caída, cuando el hombre fue copartícipe de la muerte espiritual. A lo largo de los siglos, el hombre ha estado bajo la maldición de la muerte espiritual, la cual dio a luz a la conciencia de pecado. Un hombre espiritualmente muerto no puede estar en la presencia de Dios. Vemos cómo Dios ilustró este hecho en el Antiguo Testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y solo cuando estaba suficientemente protegido por el sacrificio de sangre. No entraba para adorar, sino para ofrecer la expiación anual por los muertos espirituales. Israel. Véase Levítico 16, 11 al 29. Finalmente, Dios envió a su Hijo al mundo para quedar eternamente unido con la humanidad. Ese Hijo fue a la cruz por el consejo de Dios, se hizo pecado y tomó nuestro lugar como sustituto. Entonces conquistó al enemigo y puso la justicia a disposición de la humanidad. Una redención que no hiciera al hombre justo sería una falacia. Hasta que el hombre no es justo y lo sabe, Satanás reina sobre él. El pecado y la enfermedad son sus amos. Pero en el instante en que el hombre sabe que es la justicia de Dios en Cristo y sabe lo que significa esa justicia, Satanás queda derrotado. Por lo general, la Iglesia no ha enseñado ni tan siquiera una justicia limitada. Tiene una justificación teológica que no resuelve el conflicto. La redención de Dios en Cristo es la solución. Hace que el hombre tenga un espíritu dominante cuando había servido como un esclavo en debilidad. ¿Cómo podemos obtener esta justicia que nos dará una comunión perfecta con el Padre, que nos dará una conciencia de ser señores sobre las fuerzas de la oscuridad? Ese tipo de justicia nos viene aceptando a Jesús como Salvador y confesándole como Señor sobre nuestras vidas. Cuando reconocemos que Jesús murió por nuestros pecados como nuestro sustituto, que al tercer día resucitó de la muerte, después de haber quitado el pecado y haber satisfecho las demandas de la justicia, y cuando le aceptamos como nuestro Salvador y le confesamos como nuestro Señor, ese es el momento en que recibimos la naturaleza de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Segunda de Corintios 5:21. Nos hemos convertido en la justicia de Dios en Cristo. Esta justicia no es una experiencia, aunque da a luz a muchas experiencias maravillosas. Es la naturaleza del Padre impartida en nosotros. Es esa naturaleza que gana dominio en nosotros hasta que sabemos que somos lo que Dios dice que somos. Somos vencedores y mucho más. Capítulo 4. Estudio sobre la conciencia del pecado. La conciencia de pecado se puede identificar como la razón de prácticamente todo fracaso espiritual. Destruye la fe, destruye la iniciativa del corazón y le da al hombre un complejo de inferioridad. El hombre tiene miedo de su Dios, de sí mismo, y siempre anda buscando encontrar a alguien que pueda hacer por él una oración de fe. No tiene conciencia alguna de su propio derecho legal para estar en la presencia del Padre sin sentir condenación. El complejo de inferioridad que se deriva de la conciencia de pecado se afronta en todo lugar en la iglesia. Me han dicho muchas veces, si pudiera deshacerme de esta conciencia de pecado, conseguiría mi sanidad y sería poderoso para Dios, pero no puedo deshacerme de ella. ¿Ha provisto Dios una redención que cura esta enfermedad del pecado? Estoy seguro que sí. Si Él no hubiera planeado derrotar el pecado en el hombre durante su estancia en la tierra, el hombre no podría estar nunca bien ante Dios, porque la redención funciona solo en esta era. Dios ha hecho provisión para hacer del hombre una nueva creación. Ha planeado impartirle su propia naturaleza, venciendo la vieja naturaleza con su propia naturaleza. Esta transformación destruye la conciencia del pecado. Pocos teólogos han reconocido el hecho de que la conciencia de pecado es la fuente de casi todas las religiones humanas por medio de las cuales el hombre ha intentado sanar esta terrible enfermedad. El sentimiento de falta de dignidad destruye la fe, nos roba nuestra paz mental y hace inefectiva la vida de oración más ferviente y celosa. Nos roba toda comunicación y convivencia con el Padre. Muchos han intentado acallar sus conciencias asistiendo a la iglesia, haciendo penitencia, ayunando, dando dinero, repartiendo oraciones, haciendo buenas obras, renunciando a placeres, luchando contra los malos hábitos, poniéndose bajo disciplina de abnegación y autodegradación, menospreciando el cuerpo y haciendo largas peregrinaciones. Algunos incluso han llegado a lacerar sus propios cuerpos. Acaba de surgir un nuevo movimiento en el que hombres y mujeres están encontrando un alivio temporal confesándose sus pecados los unos a los otros. Confesar los pecados puede aportar un alivio temporal de la presión y la culpa que sienten, pero no hay obra de ningún tipo, ya sean obras de arrepentimiento, penitencia, repetición de oraciones o abnegación, que pueda librar al corazón de la conciencia de pecado. Dos tipos de conciencia de pecado. Hay dos tipos de conciencia de pecado. Una se encuentra en el hombre, que nunca ha nacido de nuevo. La otra se encuentra en el creyente, subdesarrollado, el que nunca ha crecido más allá del estado de infancia espiritual y que no conoce sus derechos y privilegios en Cristo. ¿Cuál es la dificultad? Es esta. El hombre natural es un pecador, pero es más que eso. Es más que un transgresor y más que un violador de la ley. Es por naturaleza un hijo de ira. Está espiritualmente muerto. Lo sepa o no, está unido a Satanás como el creyente está unido a Dios. El creyente se ha convertido en copartícipe de la naturaleza de Dios. El hombre natural es copartícipe de la naturaleza de Satanás. El problema es cómo puede Dios tratar legalmente con el problema del pecado. ¿Cómo puede tratar con la naturaleza satánica que existe en el hombre no regenerado? La cura de Dios. Dios ha provisto una redención que cubre cada fase de la necesidad del hombre y que restaura perfectamente su comunión con el Padre. El creyente está completo en Cristo, ha participado de la plenitud de Dios en Cristo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan 1:16. Bajo el antiguo pacto había un recordatorio y una expiación por los pecados año tras año. Pero en el nuevo pacto, un hombre que ha aceptado a Jesucristo recibe un sentimiento de su unidad y comunión con el Padre que le da la capacidad de estar ante Dios
por la sangre de Jesús. Véase Hebreos 10, 1 al 19, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 al 14. Observe en este versículo que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del dominio de Satanás, y al mismo tiempo trasladado al reino de su Hijo amado. Hay 4 hechos aquí que ocurren simultáneamente en nuestras vidas al momento de la salvación. Primero, somos liberados del dominio de Satanás. Segundo, nacemos al reino del amado Hijo de Dios. En tercer lugar, está en quien tenemos redención. Nuestra redención es el dominio de Satanás. Satanás ya no tiene derecho legal de reinar sobre la persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Esta persona ha sido liberada del dominio y la autoridad de Satanás. Ha nacido a la familia de Dios, al reino de su amado Hijo. En el momento en que esta persona aceptó a Cristo, la obra redentora que Jesús llevó a cabo se convirtió en una realidad. Cuarto, Dios no solo nos redime del dominio de Satanás, sino que también hay una remisión de nuestros pecados. Él nos redime, Él nos regenera. Él nos libera de la autoridad de Satanás. Él remite todos los pecados que hayamos cometido jamás. Capítulo 5. El significado de la justicia. Creo que no hay otra palabra en la Biblia o en la teología que se entienda y se aprecie menos que la palabra justicia. Sin embargo, dentro de ella está englobado todo lo que ha anhelado siempre, la humanidad. Aquello a lo que la justicia da respuesta para el hombre es la semilla de todas las religiones humanas. Tanto las prácticas externas del paganismo como la religión filosófica interior de nuestros días son resultado de la búsqueda del hombre de las cosas que proporciona la justicia. La justicia le restaura al hombre todo lo que se perdió en la caída. Revisemos algunas de las muchas cosas que la justicia nos da como está revelado en la obra acabada de Cristo. Nuestra posición queda restaurada. La justicia llega a nosotros en la nueva creación y restaura nuestra posición ante Dios. Se lleva la antigua conciencia de pecado que merma y roba nuestra iniciativa espiritual, así como nuestra confianza y seguridad en presencia de Él. Restaura al hombre una posición ante el Padre sobre la misma base que Jesús estuvo en su periodo en la tierra. Recuerda la intrepidez de Jesús en presencia del Padre cuando estuvo ante Satanás. Él sabía que tenía un derecho legal en la presencia del Padre, pero sabía que era Señor sobre Satanás y sobre las fuerzas del infierno. Recuerde la audacia que tuvo durante la tormenta y la absoluta autoridad que mostró sobre las leyes de la naturaleza. Incluso en presencia de un gran número de personas que dudaban, Jesús no tuvo miedo de decirle a un hombre muerto: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Él no tenía sentimiento de inferioridad en presencia de la muerte, ni sensación de inferioridad en presencia de la enfermedad. No tenía miedo de hablarle al mutilado y ordenarle que fuera sano. La justicia es algo que nos hace enseñorearnos. La comunión queda restaurada. La justicia le restaura al hombre su comunión perdida. Vemos esa comunión ilustrada en la vida de Jesús. Él se acercaba al Padre en libertad, se dirigía al Padre de forma tan familiar y sencilla como un niño se acerca a su padre. Jesús disfrutaba de una comunión única. No había sentido de culpabilidad ni sentimiento de pecado y ningún sentimiento de condenación en su espíritu. Nuestros corazones se preguntan hoy: ¿puede Dios restaurar al hombre tal justicia? Yo creo que sí puede. Creo que la obra terminada en Cristo nos lo garantiza. Jesús no tenía ninguna sensación de carencia. Cuando necesitó dinero para pagar sus impuestos, le dijo a Pedro que fuera y pescara un pez y que encontrarían el dinero para pagar los impuestos en su boca. Véase Mateo 17, 24 al 27. Cuando alimentó a las multitudes, le dieron 5 panes y 3 peces pequeños. Él bendijo el pan y lo partió. La multitud fue alimentada y se recogieron 12 cestas de lo que sobró. Véase Juan 6, 1 al 14. Jesús no tenía ninguna sensación de falta de dinero, no tenía ninguna sensación de falta de amor, ni de conocimiento o capacidad en ningún sentido.
Sobre todo, él no tuvo ningún sentimiento de conciencia de pecado ni complejo de inferioridad. La justicia que Jesús tenía le dio la comunión más dulce y perfecta con su Padre. La fe queda restaurada. La justicia le restaura al hombre su fe perdida. Para ver esto en acción, vaya a una universidad o una conferencia y verá gente que se reúne para oír a hombres y mujeres hablar sobre cómo tener fe en usted mismo, para que pueda convertirse en amo de otros que no tienen fe en sí mismo. Jesús creía en su Padre, creía en él mismo y creía en su misión. Si quiere ver prueba de la necesidad de tener un sentimiento de la justicia restaurado, solo tiene que asistir a alguna de nuestras iglesias, donde verá la falta de fe de muchos en el gran cuerpo del cristianismo. Son como el apóstol Tomás, que dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. La fe de Tomás, como la de muchos cristianos modernos, era una fe basada con el conocimiento de los sentidos. Fe solo en lo que podemos ver, oír y sentir. La fe basada en los sentidos es la razón por la cual algunos de los movimientos cristianos modernos que tienen tanta demostración física, de hecho, han retado la fe de tantos. Algunos salen creyendo solo en lo que pueden experimentar físicamente. La paz queda restaurada. Solo cuando se restaura la justicia, se puede restaurar la paz. Restaura nuestra paz con Dios. El individuo es como las multitudes, hirviendo, inquieto, sin paz y sin tranquilidad. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Isaías 57, 20 al 21. El sentimiento de carencia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de querer y la conciencia de cargas y facturas sin pagar llenan el corazón de ansiedad y desasosiego. La justicia restaura la quietud y el descanso al espíritu. Ya no tenemos temor a las facturas, ya no tenemos temor a las circunstancias. La fe se alza inconscientemente y afrontamos las condiciones más adversas con un sentido de superioridad. Son pocas las cosas que necesita hoy la humanidad, tanto como un sentimiento de justicia. La libertad queda restaurada. La justicia no solo restaura la paz, sino que también le da al hombre aquello que el corazón humano ha procurado desde siempre, y aquello por lo que ha luchado, la libertad. Creo que la mayor libertad no es la libertad política ni la libertad de la preocupación económica y el descontento físico, sino la libertad de la conciencia de pecado. La justicia restaura esta libertad, el mismo tipo de libertad que Jesús tenía. Es libertad en Cristo, libertad del temor a Satanás y libertad del temor al hombre, porque ahora confiamos en Dios con todo nuestro corazón. No confiamos en nuestro propio entendimiento. No estamos agobiados, deprimidos por el conocimiento de los sentidos o por nuestras circunstancias. Este es el tipo de libertad que desea la humanidad. Estamos firmes en la dulce y maravillosa conciencia de que mi Padre es mayor que todo. Juan 10:29, y que mayor es aquel que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. La posición de hijo queda restaurada. La justicia nos da la dulce conciencia de los privilegios de un hijo. Somos hijos e hijas. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Somos su familia. Estamos en su familia, conocemos a nuestro Padre y Él nos ama y nosotros le amamos a Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:16 al 17. La justicia nos restaura el indescriptible gozo de la comunión con el cielo en términos de igualdad. No somos siervos, no somos pecadores, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Capítulo 6. Cómo Dios nos hizo justos. El hombre caído está descrito en la Escritura como sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Este era el mayor problema de Dios. ¿Cómo podía legalmente restaurarle al hombre su justicia perdida mientras seguía siendo el mismo? Los primeros 8 capítulos de Romanos tratan este problema y nos dan la solución. Sin justicia, el hombre está espiritualmente muerto y es copartícipe de la naturaleza de Satanás.
no tiene una posición delante de Dios y está sin ciudadanía o derecho legal al que apelar. Es como un convicto en la cárcel del Estado. Está en unión espiritualmente con el enemigo de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. ¿Cómo podía Dios reconciliar al hombre con él, volver a hacer al hombre justo y restaurar al hombre a una perfecta comunión? Es algo que solo el propio Hijo de Dios podía llevar a cabo, ocupando el lugar del hombre, cumpliendo así cada demanda de justicia y bajando al nivel del hombre perdido. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos su justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:18 al 21. Esto es lo que hizo Jesús, y tras suplir perfectamente las demandas de la justicia, fue justificado en espíritu. Y no solo fue justificado en espíritu, sino que también fue regenerado, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:33. Cuando Jesús fue declarado justo, justificado y hecho vivo, fue restaurado a una perfecta comunión con el Padre. Tras ser restaurado con esta perfecta comunión con el Padre y poder entrar en el cielo, como si nunca hubiera sido hecho pecado, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Había hecho una sustitución perfecta para el hombre. Había hecho posible no solo que Dios justificara al hombre, sino también lo regenerase de manera perfecta. Gracias a esto, el hombre fue reconciliado con Dios. Ahora tiene el derecho legal de tener comunión con el Padre, de estar en su presencia, como si nunca hubiera pecado, hecho pecado por nosotros. Nuestra posición ante Dios está basada en la fe en Jesucristo. En otras palabras, Dios puso sobre Jesús nuestras iniquidades. Por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Jesús fue más que una ofrenda de pecado. Fue hecho injusto con nuestra injusticia. Fue hecho un sustituto del pecado. Llevando nuestros pecados, descendió al lugar de sufrimiento después de dejar su cuerpo y estuvo allí hasta que se satisfizo toda la demanda de justicia contra nosotros. Ocupó nuestro lugar y fue a la prisión donde los pecadores son sentenciados y sufrió hasta que se quitaron todos los cargos contra nosotros. Fue la deidad sufriendo por la humanidad y siendo deidad, además de un ser humano sin pecado, fue capaz de pagar el precio cuando se determinó que lo que Dios había hecho en Cristo era suficiente, que sus sufrimientos fueron adecuados y que suplieron todas las demandas de la justicia. Dios declaró que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. En 1 de Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dijo que Jesús fue justificado por el Espíritu, fue resucitado de la muerte, por lo que es llamado una y otra vez el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Jesús fue hecho pecado para sufrir en nuestro lugar. Cuando cumplió las demandas de la justicia, la muerte no pudo retenerlo más. Por tanto, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, Dios puede declararnos justos sobre la base de lo que hizo Jesús. Hay dos fases en esta justicia. Primero, Dios nos declara justos. Segundo, somos hechos nuevas criaturas. Nos convertimos en partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Por lo que somos justos por naturaleza y justos por medio de la fe. Ahora podemos entender lo que quiso decir Pablo cuando dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Segunda de Corintios 5:21. ¿Por qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Versículo 5:21. Tan cierto como que Dios hizo a Jesús pecado, Dios nos hace justos en el momento en que le aceptamos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Pablo declara que fuimos hechos justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hubo en Cristo Jesús. Él hizo esto para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 25. ¿Qué quiso decir con esto? Desde el tiempo de la caída de Adán hasta que Jesús fue colgado en la cruz, Dios había estado permitiéndole al hombre cubrir su pecado con la sangre de carneros y toros, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. La palabra hebrea para expiación significa literalmente cubrir. Bajo la ley, el pecado no se eliminaba ni se limpiaba, tan solo se cubría con la sangre de toros y carneros. Cuando Jesús habló de su sangre, sin embargo, usó una palabra diferente, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Remitir es dejar de lado o liberar de la culpa o castigo. Por tanto, la sangre de Cristo no cubre, sino que elimina, libera y limpia. Ahora por la fe podemos tener a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y cuando lo hacemos nos convertimos en la justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Para que podamos tener paz en este momento, en esta vida. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Habiendo sido declarados justos, habiendo sido restaurada esta comunión que había estado rota durante los siglos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Inunda nuestro ser. Ahora podemos estar en la presencia de Dios sin ninguna conciencia de pecado y sin ningún temor, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. Jesucristo es justo. Él mismo nos ha declarado justos y nos ha hecho justos. Este es el fundamento sobre el que crece nuestra fe. Cuando sabemos esto, como la palabra de Dios lo enseña, podemos entrar en la presencia del Padre sin ningún desafío o pregunta en nuestra mente. Sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El hecho de que Jesús pudiera dejar la morada de los perdidos e ir directamente a la presencia del Padre es la prueba de que el pecador más vil puede hacer lo mismo a través de Cristo nuestro Señor. No establece ninguna diferencia el hecho de lo malvado que sea un hombre. Si recibe a Cristo como su Salvador y le confiesa como su Señor, Dios hace de él una nueva criatura. Tal hombre se convierte entonces en la justicia de Dios en Cristo. La justicia se convierte en una realidad viva en él. En el huerto del Edén, Adán tenía una comunión perfecta con Dios. Ninguna obra que Dios pudiera hacer por el hombre sería perfecta a menos que le devolviera al hombre la justicia que había perdido. Su privilegio perdido de comunión y su dominio perdido, esa justicia y comunión perdidas, son restauradas en la nueva creación. En el momento en que se restaura su justicia, su dominio perdido también se restaura al usar el nombre de Jesús. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Juan 16:23. La oración del hombre justo. Usted es hecho un hombre justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4:9. Usted ha sido hecho justo al recibir la naturaleza del Padre. No hay límite a su vida de oración. Tiene en su interior todos los elementos necesarios para hacerle todo lo que el Padre soñó que sería en Cristo. Atrévase a orar. Atrévase a usar el nombre de Jesús. Atrévase a ocupar su lugar. Sea tan intrépido como el Maestro lo fue al tratar con Satanás y con la enfermedad, porque usted tiene su nombre
y su capacidad, y ahora Él es su sabiduría y la fuerza de su vida. El secreto de la victoria es actuar sin temor y confesar valientemente, porque ahora es a usted a quien teme Satanás. Usted es justo.